Hebreos. Hebreos capítulo 7, el versículo 26 nos presenta la idea del estudio de esta semana. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Él es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. El pecado causó el abismo que existía entre Dios y nosotros. El problema se agravó porque el pecado también implicaba la corrupción de nuestra naturaleza. Dios es santo, amigos queridos. Dios es santo y el pecado no puede existir en su presencia. Es importante que usted consideremos eso. Por lo tanto, nuestra propia naturaleza corrupta se corrompió y se separó de Dios. Al igual que dos imanes en la orientación incorrecta, se pelean entre sí. Por causa del pecado y la corrupción de la naturaleza humana, ya no podían obedecer los mandamientos de Dios. No sé si tú has tenido esa lucha, pero cuando entre más queremos obedecer a Dios, muchas veces fracasamos. ¿Por qué razón? Porque hay en nuestra naturaleza una rebeldía que causó el pecado. El pecado también implicó malos entendidos. ¿De qué malos entendidos implicó el pecado? Bueno, hasta el día de hoy los seres humanos perdimos de vista el amor, número 1. Número 2, la misericordia de Dios. Llegamos a verlo como iracundo y exigente. En el día de hoy estudiaremos las cosas maravillosas que hicieron, note esto, el Padre y Jesús para salvarnos de ese gran abismo que hemos estado o el hombre cayó por causa del pecado. Lección número 6 nos presenta a Jesús, el sacerdote fiel. Quédate conmigo en los próximos minutos para que estudiemos juntos este tema maravilloso. Después que Dios sacó al pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto, Él estableció el sistema del sacerdocio en el desierto. Él le instruyó a Moisés para que Moisés instruyera al pueblo para que entendieran cómo Dios iba a salvar la humanidad. Por eso estableció este sistema de sacerdocio. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, encontramos que en primer lugar el sacerdote fue Aarón, después su descendencia. Ahí cuando se originó el sistema del sacerdocio. En el sacerdocio también existían, amigos queridos, leyes que ellos no debían pasar por alto. ¿Por qué razón? Porque en esas leyes del sacerdocio representaban instrucciones importantes de lo que ellos tenían que seguir al pie de la letra. La misión de un sacerdote, no sé si tú has estudiado sobre el tema del sacerdocio, pero el propósito básico de un sacerdote es mediar entre los hombres y Dios. Es estar en medio entre el pecador y Dios, que es santo. Entonces, en el día de hoy podemos analizar que los sacerdotes fueron designados por Dios para ministrar en favor de los seres humanos. Por lo tanto, debían ser, número 1, misericordiosos y comprender la debilidad del ser humano. Es importante que los sacerdotes tengan estas características. En los siguientes versículos vamos a ir analizando esto que hemos dicho anteriormente, específicamente el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 1 al 4 nos presenta esta idea que ya hemos mencionado previamente. El versículo 1 comienza diciendo: porque todos somos sacerdote tomado entre los hombres, es y constituido, dice el texto, favor de los hombres en lo que a Dios se refiere,
para que presente ofrendas y sacrificios por los pecadores. Note la misión del sacerdote en el Antiguo Testamento. Versos 2 nos dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado ¿de qué? De debilidad. Versos 3 y 4 nos dice, y por causa de ella debe ofrecerse por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Bueno, ¿qué ideas nos presenta estos textos? Bueno, en estos versículos nos presentan las características del sacerdote. En primer lugar, está puesto en favor del hombre. Ese es el primer punto sobre cuando hablamos del sacerdocio. Hablamos de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Han sido puestos para el beneficio del hombre. Segundo, tenían que tener paciencia de los ignorantes y extraviados. Si un sacerdote no cumplía este requisito, no podía ser sacerdote. De igual forma, en nuestros días, cada líder tiene que tener ciertas características para que pueda ser ya no como un sacerdote, sino como un líder que necesita los seres humanos. En la iglesia existe diferentes tipos de liderazgo, desde el pastor hasta anciano, y diferentes tipos de liderazgo en la iglesia. ¿Con qué propósito? No han sido puestos solamente por llenar un espacio para que se adorne una iglesia establecida. No, sino que cada líder tiene una función especial, así como en los tiempos bíblicos cuando estamos hablando justamente del sacerdocio. Dios es el que llama al sacerdote. Ellos tenían que ofrecer sacrificios para sí y para el pueblo. ¿Por qué razón? Tanto el pecador y tanto como el sacerdote eran pecadores. Ambos necesitaban de salvación. Ambos necesitaban de perdón. Jesús no fue tomado entre los hombres como en el caso de los sacerdotes que vinieron del linaje de Aarón. Jesús era de procedencia divina, pero la diferencia es que él adoptó la naturaleza humana, entre otras cosas. Servir como sacerdote en nuestro favor. Él tomó la naturaleza humana, no vino de la descendencia de los hombres. Esta es una diferencia cuando estamos hablando sobre la vida de Cristo Jesús. Ahora, Jesús no ofreció sacrificios por sus pecados. Los sacerdotes arónicos, podemos decirlo de esa manera, ellos ofrecían sacrificios en favor del pueblo, pero también tenían que ofrecer sacrificios en favor de su persona, en favor de sus hijos, en favor de sus seres más cercanos. ¿Por qué razón? Porque eran humanos, como ya hemos mencionado. Pero sin embargo, Jesús no ofreció sacrificios para sí, sino que solo por nuestros pecados, porque Él no tenía pecado. ¿Notas eso? La lección nos decía también del estudio de esta semana que él aprendió la obediencia. Cuando hablamos de que Jesús aprendió la obediencia, ¿qué es lo que nos quiere presentar Hebreos? Bueno, Hebreos nos está diciendo desde que vino Jesús a esta tierra para salvar al ser humano, él en su naturaleza en el cielo, él recibió la obediencia de los ángeles. Los ángeles, los seres humanos, los mundos no caídos, le rinden obediencia a Él, a Dios el Padre, a Jesucristo. Pero cuando Él vino en la tierra por primera vez en su vida, en su naturaleza como Dios, ahora como humano, Él aprendió la obediencia. Cuando dice el texto bíblico del libro de los Hebreos que Él aprendió la obediencia, nos está diciendo desde el punto de vista de la parte divina que Él por primera vez se sometió, así como el ser humano se somete a la obediencia. ¿Por qué?
porque si no obedecemos, volvemos a caer en desobediencia a Dios, y la desobediencia a Dios nos separa completamente de Él. El pecado nos separa de Dios. Y nosotros, no es que Dios no quiera relacionarse con el ser humano, sino que el pecado, la desobediencia nos separa completamente de Dios. Por esto, Jesús pasó un sufrimiento. La lección nos va a decir esta semana, que nos va a enseñar que Jesús pasó un sufrimiento extremo. Desde que comenzó su ministerio, fue tentado por Satanás 3 veces, con 3 tentaciones que quizás nosotros no hemos superado o no hemos sido victoriosos como en el caso de Jesús. Pero la diferencia está que esas tentaciones que recibió por el enemigo, para poder destruirlo, para poder hacerlo pecar, así como hizo pecar a Eva y Adán, ahora Él lo hace con Jesús para destruir ese plan de salvación que venía trazando, o que ya estaba trazado desde antes de la fundación del mundo. Pero sin embargo, la Biblia nos dice de que Él enfrentó con un escrito está. ¿Por qué? Porque Él tenía en su plan de salvación, estaba pensando en ti, estaba pensando en mí. Él sufrió. Él sufrió, no solamente sufrió por las opresiones que enfrentó, fue azotado, fue golpeado, finalmente Él murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué razón? Para llegar a ser sacerdote. Hay una diferencia entre los sacerdotes arónicos, entre Jesús. Los sacerdotes, ellos no sufrieron como Jesús. Sin embargo, Jesús, para llegar a ser sacerdote, Él sufrió para poder ganar ese privilegio ahora en el cielo. Y los seres humanos tienen ese privilegio de un sacerdote que ha sufrido por nosotros. Nosotros como líderes de iglesia, a veces, por más que amor que tengamos con nuestros hermanos, con nuestros seres queridos, no somos capaces de sufrir por los demás. Cuando una persona se rebela en contra de los principios de la palabra de nuestro Dios, desobedece los mandamientos de Dios, muchas veces nosotros estamos mirándolos con un sentimiento, o como algo indiferente. Ahora ha fallado, lo miramos como algo que nunca debía haberlo hecho. Pero sin embargo, cuando nosotros fallamos, Dios no nos mira con ese desprecio, con ese rechazo de que somos pecadores. No. Hebreos capítulo 5, versículo 5 al 10 nos presenta la idea de Jesús ahora que toma el trabajo de un sacerdote. Algo que ya hemos venido mencionando sobre el sacerdocio del Antiguo Testamento. Bueno, el versículo 5 nos dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El versículo 7 nos dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué nos presenta? ¿Qué es lo que nos presenta este versículo? Bueno, nos presenta de que Jesús ahora se estableció como sacerdote. En los siguientes versículos, versículo 8 al 10, nos sigue diciendo: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Versículos 10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Quizás la pregunta sería para nosotros
del estudio de hoy, según el orden de Melquisedec. La pregunta es, ¿quién era Melquisedec? ¿Por qué Jesús fue sacerdote según el orden de Melquisedec y no de Aarón? ¿De dónde tendría que venir el sacerdocio de Cristo Jesús? ¿De qué linaje tenía que venir Jesús para ser sacerdote? En los tiempos bíblicos, el sacerdote tenía que venir del linaje de Aarón, no de otro linaje. Pero la diferencia está que la lección nos presenta esta semana que Jesús no vino del linaje de Aarón, sino que vino del linaje de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec para que venga Jesús de su linaje? Bueno, ¿qué dice la Biblia respecto a este sacerdote y rey? ¿El linaje de quién vino este rey y sacerdote Melquisedec? Bueno, nosotros vamos a leer la Biblia. La Biblia responde estas inquietudes que encontramos en el libro de los Hebreos. Bueno, Génesis capítulo 14, Génesis capítulo 14, versículo 18, versículo al 18 al 20 nos presenta la siguiente idea. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. El apóstol San Pablo explica esos versículos del Antiguo Testamento para poder conocer un poquito más al fondo quién era este rey. ¿Por qué Jesús ahora establece su sacerdocio según el orden de Melquisedec? Bueno, en Hebreos capítulo 5, versículo 10 nos dice lo siguiente: fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Notas el texto? Fue declarado por Dios según el orden de Melquisedec. Jesús no fue sucesor de Melquisedec. Es importante que usted y yo consideremos eso. Él no fue sucesor de Melquisedec, pero su sacerdocio fue similar al suyo, similar al sacerdocio de Melquisedec. Nota que el texto nos dice que él era sacerdote y era rey. Él tenía las dos funciones. Nota que no nos explica en detalle sobre la descendencia de este sacerdote, de este rey. No nos presenta su genealogía, no nos presenta de dónde vino y no nos presenta cuántos años vivió este rey, este sacerdote. Este sacerdote, para muchas personas, creen, en primer lugar, que pudo haber sido Jesús mismo encarnado y vino a la tierra en los tiempos de Abraham. Pero, sin embargo, el texto bíblico nos presenta una idea diferente. Hebreos usa el silencio de la escritura con respecto al nacimiento, la muerte y la genealogía de Melquisedec para construir una tipología. Note esto: un símbolo de ministerio sacerdotal de Cristo Jesús y del hecho de que Jesús mismo era eterno. En resumen, podemos decir que Melquisedec fue un rey y sacerdote cananeo que sirvió como un tipo de Cristo. Melquisedec fue un rey y sacerdote que sirvió
como un tipo de Cristo, pero realmente no era Cristo Jesús. Simplemente era alguien que finalmente un día Jesús tomaría como ejemplo, no seguir su linaje, sino que representaría el trabajo que haría Cristo Jesús como sacerdote y como rey. Nota que Jesús es nuestro sacerdote. Nota que Jesús es nuestro rey. Él es rey y Él es sacerdote. Cuando nosotros pensamos que Jesús es nuestro sacerdote, hoy en día nosotros tenemos esa dicha de saber que Él intercede por nosotros. Hay una cita del libro Mensaje Selecto en la página 491. Nos presenta realmente, en resumen, esta idea de la persona de Melquisedec, la persona del rey y el sacerdote Melquisedec. Leamos juntos esta cita que es importante. Mensaje Selecto dice: fue Cristo quien habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién habló al sacerdote Melquisedec? Bueno, fue Cristo. Melquisedec, dice textualmente la cita, no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Y Cristo habló a través de todas las generaciones del pasado. Cristo guió a su pueblo y fue la luz del mundo. ¿Qué ideas nos presenta esta cita? Bueno, nos dice literalmente de que Melquisedec no fue Cristo Jesús. Cristo Jesús habló por medio de Melquisedec. Entonces, la idea de que pudo haber sido que Cristo se haya hecho hombre y era Melquisedec era el mismo Cristo. No era Cristo Jesús. Simplemente la escritura guarda silencio sobre su descendencia, sobre sus padres, sobre cuándo él murió. No dice nada respecto a esto. Ahora, ¿por qué no dice nada? ¿Por qué razón? Porque tenía que cumplir ciertos detalles sobre lo que vendría en el futuro cuando estamos hablando sobre Jesús, sobre la persona de Cristo Jesús. Por eso nos llama la atención la lección de esta semana, porque cuando nos presenta Hebreos que él no fue del linaje de Aarón, sino que precisamente vino según el orden de Melquisedec. ¿Por qué razón? Porque solamente la persona de Melquisedec cumple esos requisitos que es lo que sería posteriormente sobre la vida y sobre el trabajo que realizaría Cristo Jesús como sacerdote y finalmente como rey. Por esto, en este tiempo que estamos viviendo, Jesús es nuestro sacerdote, pero pronto dice la escritura de que Él sería nuestro rey. Pero antes de que Jesús sea nuestro rey, necesitamos hoy en día dejar que Él sea nuestro sacerdote. Él es el que intercede por nosotros en el santuario celestial. Es importante que consideremos eso, que nosotros enseñemos las personas en el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque las personas tienen la idea de que el mismo ser humano puede tomar este trabajo de poder llevar a las personas para que sean salvos. Hay mucha idea en el día de hoy donde establecen que el mismo ser humano, o hay personas que fueron personas muy resaltadas en la sociedad, y muchas de esos personajes ahora le dan el crédito y lo establecen como un santo para que él sea el que interceda en favor de la humanidad. Pero la Biblia nos presenta categóricamente: no hay otro mediador que solamente Cristo Jesús. Dice el texto que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el sacerdocio de Cristo Jesús nosotros podemos alcanzar la salvación. Solamente hay alguien, un ser que vino
a morar en la tierra, a vivir obediente a su Padre y finalmente derrotar a Satanás desde la parte humana del ser humano. Él se hizo hombre para poder enfrentar esta lucha que el ser humano enfrenta a diario. Por eso tenemos un sacerdote que nos representa ahora en el cielo. Si en algunas cosas de nuestra vida hemos fallado, tenemos la esperanza de que hay alguien que intercede por nosotros. Por esto tomó Jesús del linaje según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque los sacerdotes arónicos no cumplían fielmente ese requisito. Cuando seguimos leyendo el estudio de esta semana, nos encontramos con lo que nos está diciendo Hebreos. Hebreos capítulo 7, ahora versículo 11 al 14, nos dice lo siguiente. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Notas el texto? Versos 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Versos 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nadie habló Moisés tocante el sacerdocio. Los sacerdotes y Aarón, su descendencia, vinieron de la tribu de Leví. Era uno de las tribus que se mantuvo fiel cuando el pueblo hizo un becerro y adoró en forma de Dios en el desierto. Pero son los únicos que se mantuvieron firmes, no formaron parte de esa idolatría del pueblo de Israel. Por esto Dios toma esta tribu especial de los 12 tribus de Israel para formar un sacerdocio y también para que ellos sirviesen en el santuario. El apóstol San Pablo argumenta que la designación de Jesús como sacerdote iniciaba que Dios cambió la ley del sacerdocio. Tal vez aquí, cuando te encuentres con esa palabra que tuvo que haberse cambiado la ley, quizás hay personas cuando leen la Biblia cuando dice que Dios cambió la ley, no se refiere la ley de los 10 mandamientos, se refiere la ley del sacerdocio. Él cambió la ley porque si no hubiera cambiado esa ley del sacerdocio, tendría que venir Jesús, este misma linaje de Aarón. Pero sin embargo, el sacerdocio de Jesús no vino del linaje de Aarón, sino que vino del linaje de Melquisedec. Por esta razón, dice el texto que cambió esta ley del sacerdocio. La venida de Jesús también implicó un cambio en la ley de los sacrificios. ¿Por qué razón? Porque en realidad Jesús ofreció su vida en favor de la humanidad. Pero cuando hablamos de los sacrificios del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que Dios había pedido diferentes tipos de sacrificios, diferentes tipos de animales para poder ofrecerlos como sacrificio en favor de la salvación, en favor del perdón de los pecados. Pero sin embargo, aquí podemos ver nosotros que hasta en la venida de Jesús cambió la ley del sacrificio. Cuando terminamos de leer, de analizar, de profundizar lo que nos presenta Hebreos capítulo 7, versículo 18 al 20, que nos queda para analizarlo en el estudio de hoy, para poder entender lo que la lección o lo que el estudio de esta semana nos presenta. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e
ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Porque los otros, ciertamente, sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Pero cuando está hablando del sacerdocio de Jesús, dice, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué presenta estos versículos? Bueno, nos presenta 3 características fundamentales en realidad lo que es el sacerdocio de Cristo Jesús. 3 características fundamentales. La primera es que Jesús estableció un sacerdocio eficiente. Algo que no podía cumplir los sacerdotes anteriormente. El sacerdocio del Antiguo Testamento, el sacerdocio arónico, no era eficiente. Por eso fue cambiado. Por eso no vino Jesús del linaje de Aarón. ¿Notas eso? Es importante que usted entienda esta parte. Segundo, Jesús estableció un sacerdote eterno. Un sacerdote eterno. Ahora, porque una vez enfrentó la muerte. ¿Ok? Una vez enfrentó la muerte. Y ahora permanece eternamente. Contrario con lo que les pasaba a los sacerdotes. Los sacerdotes, por más años que vivieran, finalmente morían, iban al descanso. Y alguien más tenían que sustituirlo. Alguien más tenía que tomar el lugar de ese sacerdote. Podemos nosotros ver esos casos en el Antiguo Testamento. Pero la diferencia está que Jesús estableció un sacerdocio eterno. Desde que comenzó el sacerdocio después de su ascensión al cielo hasta nuestros días, podemos ver que Jesús sigue siendo sacerdote, sigue siendo ahora en nuestros días sumo sacerdote en favor de la salvación del ser humano. Tercero, Él estableció un sacerdocio sin pecado. Nota que Jesús, Él nunca pecó. La diferencia está que los sacerdotes, a pesar de que eran sacerdotes, ellos pecaban, ellos fallaban, ellos se equivocaban. Y ellos entonces tenían que también tener misericordia con los demás. ¿Por qué? Porque ellos mismos necesitaban de salvación. En realidad, hermanos queridos, por más responsabilidades grandes que tengamos nosotros como seres humanos o como líderes de la iglesia, no estamos exentos de pecar, así como en el caso de los sacerdotes. El único que es perfecto, que no falló ni fallará jamás, es nuestro Señor Jesucristo. Él nunca falló ni fallará. Él es el único modelo en que nosotros podemos seguir. Si en algún momento de nuestros seres queridos, de nuestros hijos y de nuestros hermanos que tenemos bajo nuestra responsabilidad fallaran, caigan en el pecado, tenemos que tener misericordia con ellos. ¿Por qué razón? Porque son seres humanos. El único que no falló, no tuvo tacha ni pecado fue Cristo Jesús. Por eso en Hebreos capítulo 7, versículo 26 nos presenta esta idea sobre la vida de Jesús. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Note esto. O sea, no nos convenía un sacerdocio que pecaba, pero simplemente era una sombra de lo que sería el sacerdocio de Cristo Jesús. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Notas este texto? Este sumo sacerdote, tal
sumo sacerdote, dice Hebreos 7:26, nos convenía. ¿Por qué razón? Jesús era ¿qué? Santo. ¿Notas eso? Jesús era santo. Eso significa, hermanos queridos, que Jesús estaba libre de culpa en su relación con Dios. Nota que no había un abismo que separaba de Jesús a Dios. Ahora, cuando estuvo en la cruz del Calvario, podemos ver que hubo una separación por un momento donde Jesús dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Bueno, ese pecado, esa culpa del hombre, que él tomó el lugar, Jesús toma el lugar del ser humano, muere en vez de que el ser humano muera eternamente. La muerte de Cristo Jesús es la muerte que nos espera, que es la muerte segunda, si es que nosotros no aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Esa muerte segunda fue la que murió Cristo Jesús, y esa muerte lo llevó a separarse de Dios. Pero sin embargo, en él no había una separación, no existía ninguna culpa ante el Padre. Era santo y por toda la eternidad. Segundo, Jesús era sin mancha. La diferencia entre un sacerdote arónico. Inclusive, a pesar de que para ser un sacerdote tenía que tener ciertas características bien estrictas. Inclusive, un sacerdote no podía ser sacerdote si tenía manchas en el cuerpo, etcétera, etcétera. No, tenía que ser perfecto. Pero sin embargo, a pesar de eso, no cumplía ese requisito. No cumplía realmente de lo que sería Cristo Jesús. Pero Jesús fue sin mancha. Él permaneció puro e intacto ante el mal. Eso es lo que nos presenta Hebreos 7:26. Tercera cosa importante que Jesús nos presenta, lo que nos presenta sobre la persona de Cristo Jesús. Tercero, dice que Jesús fue apartado de los pecadores. ¿Notas eso? Jesús fue apartado de los pecadores. ¿Qué es lo que nos quiere decir este texto? Jesús fue apartado de los pecadores. No quiere decir que Jesús se separó de los pecadores cuando vino aquí en la tierra. No, en ningún momento. Jesús todo tiempo estuvo con los más necesitados. En una oportunidad Jesús le dijo a los líderes religiosos de su época, le dijo que los sanos no necesitan de médico, necesitan médico los que están enfermos. Por esto, él en todo momento donde tú podías encontrar a Cristo Jesús era donde había necesidad, era donde estaba el pecador, era donde estaba las personas hundidas por el pecado, hundidas por el demonio, esclavizados por los malos espíritus. Ahí estaba Jesús salvando al ser humano. ¿Quieres saber dónde está Jesús en estos momentos? No sé si tú te has puesto a pensar. ¿Quieres saber dónde está Jesús en estos momentos? Jesús está en donde hay necesidad. De igual forma, Dios nos llama el estudio de esta semana a que sigamos ese mismo ejemplo. Jesús no es que se separó, el texto nos dice que Jesús fue apartado de los pecadores. Jesús no se separó de los pecadores. El texto bíblico que estamos analizando para la parte final del estudio de esta semana, cuando se apartó de los pecadores, nos está diciendo que cuando Él ascendió al cielo, ese apartar de lo que está diciendo Hebreo es lo que nos quiere dar la idea de que se apartó cuando se fue al cielo, pero Él está más presente que nunca a través del Espíritu Santo. ¿Entendiste esa idea? Bueno, la cuarta idea que presenta el texto final. Jesús fue hecho más sublime que los cielos. ¿Cómo llegó a ser Jesús más sublime que los cielos? Por eso Jesús se sobrepasó de todo lo que eran los sacerdotes terrenales.
Eso significa, amigos queridos, hermanos presentes, que Jesús ha sido exaltado por encima de lo que existe y por lo tanto es uno con Dios. ¿Notas esto? Los sacerdotes no llegaron a hacer eso. El único que pudo ser exaltado sobre encima de todo, fue más exaltado, es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque se hizo hombre para salvar al ser humano. Se hizo sacerdote para poder salvar al ser humano. Pero para poder, la idea que nos presenta la lección de esta semana, para poder ser sacerdote, tuvo que cumplir estrictamente ciertos requisitos. Él sufrió para poder un día llegar a ser sacerdote. Él no fue sacerdote a pesar de que era Dios. Él tomó esa dicha de decir yo quiero ser sacerdote en favor del ser humano. No, él tuvo que venir a demostrar que sí se puede obedecer a Dios, que sí se puede obedecer a Dios estando conectado con Él. Separado de mí, Jesús dijo en una oportunidad, nada podéis hacer. Hemos llegado a la parte final del estudio de esta semana. Jesús como sacerdote fiel. Dios quiera que el estudio que hemos compartido con ustedes en el día de hoy haya sido de bendición para usted y para sus seres queridos. Te invitamos para que puedas compartir este mensaje de esperanza sobre la vida de Cristo Jesús como sacerdote fiel. Si hay alguien que es fiel, que no nos abandona por ningún motivo, a pesar de lo que somos, a pesar de que fallamos, es Cristo Jesús. Él está siempre con nosotros en todo momento de nuestra vida. Yo quiero invitarte en este momento para que hagamos una oración y podamos darle gracias a Dios por lo que nos ha permitido compartir juntos con ustedes en el día de hoy. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de permitirnos estudiar tu palabra y conocer a ese Jesús maravilloso, a ese sacerdote que hoy en día intercede por nosotros. Bendice a mis amigos que nos acompañan semana tras semana, que tu bendición los alcance y las personas que no te conocen todavía, a través de ese estudio puedan conocer a ese Dios maravilloso, a ese Dios misericordioso, que a pesar de que fallamos, tú quieres salvarnos. Ahorita estás más que nunca interesado en nuestra salvación. A pesar de que el mundo se está desmoronando, tú estás más preocupado en nuestra salvación. Por favor, Señor, toca nuestro corazón. Ayúdanos para que lleguemos a estar listos cuando Cristo Jesús venga a llevarnos en su reino. Muchas gracias por todo. Bendícenos y quédate con nosotros. Todo le pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Te esperamos la próxima semana, donde estaremos estudiando una lección más sobre el libro de Hebreo. Entonces será hasta la próxima.